Aquel turno empezó igual que 100 outros. Ruta Querétaro a Jalisco. Medianoche. Olor a diesel quemado, el barro frio que sube de la carretera e esse silêncio grueso, sordo, que solo se encuentra quando llevas 40 toneladas de cemento detrás de ti. No es paz, es soledad extrema. Levava mi termo, rádio apagado, e la velocidade clavada em 90 km por hora, como manda el manual no escrito de los traileros viejos. Ni muy lento para estorbar, ni muy rápido para matarse. El susto no fue el golpe, no fue el frenazo. Fue la incredulidad, el puro quiebre de la lógica. Miré de reojo el espejo lateral derecho, ese que te enseña la longitud infinita de tu caja. Fui un destello. Pensé que era un animal, quizás un perro grande que se aventuró demasiado. Pero no se quedaba atrás. Seguía ahí. Tuve que parpadear 2 veces. Y ya sabes que cuando vas a 90, 2 parpadeos son 100 metros. Era un niño. Un chamaco, quizás de 10 años, corriendo. Descalzo. Llevaba ropa vieja, sucia de tierra, como si se hubiera escapado de algún rancho perdido. Pero lo que me congeló la sangre no fue su presencia, sino su velocidad. Llevaba el paso de mi cabina. Mantenía la inercia, jadeando, con los brazos bombeando de forma antinatural, como si estuviera dando el sprint final de un maratón que nunca acaba. Pisé el freno ligeramente, el tráiler rugió, pero él aceleró. Me superó por 1 metro, y luego regresó a la par, mirándome. Sus ojos. No eran de pánico, ni de juego. Eran oscuros y vacíos. Y la boca estaba abierta en una especie de sonrisa, pero sin alegría, una mueca de esfuerzo inhumano. Pensé, es imposible. Tiene que estar agarrado a algo. Me incliné, acercando la cara al cristal, buscando la cadena, el cable, la moto oculta. No había nada. Solo pavimento gris, la línea blanca borrosa, y ese chiquillo corriendo a velocidad de locura metro a metro, mientras el aire le azotaba el rostro. Mi corazón ya estaba latiendo desordenado. Quise gritarle, pero la garganta se me había cerrado con el miedo químico. Aceleré a 100 para dejarlo. El niño aceleró también. Y entonces, pasó. Miré el retrovisor central, ese pequeño cuadro que te da la perspectiva total de lo que has dejado atrás. El niño, que ahora estaba justo detrás de mi cabina, no había disminuido la velocidad. Al contrario. Dio un salto corto, y por el reflejo de la luz naranja del remolque, vi que dejó de tocar el piso. Flotó. No voló alto, solo se suspendió 1 metro del suelo, siguiendo mi tráiler como si la gravedad ya no fuera un problema para él. Solo su sombra pálida bailando con las luces. Pisé el acelerador hasta el fondo, ignorando el peso muerto del cemento. El motor Cummins escupió potencia, y el velocímetro se fue de 100 a 120. Mi corazón vibraba en el pecho como un motor desvielado. Pinche sueño, pinche fatiga de mierda, me repetía, golpeando el volante con la palma de la mano. Llevaba 16 horas despierto, solo café frío y pastillas para aguantar el jalón. Esto tenía que ser una alucinación por el cansancio. Era la única forma de que mi mente pudiera procesarlo sin romperse. Pero la visión en el retrovisor lateral era nítida, demasiado enfocada para ser una sombra de la retina. Era ese cuerpo pequeño, flotando a la misma distancia, quieto. Solo el viento que debería destrozarlo o hacerlo volar le agitaba la ropa sucia. Pero el resto de la figura era estable, anclada a mi velocidad por una fuerza invisible, y lo peor, burlona. 120 km por hora. No existe niño, ni adulto, ni atleta olímpico que aguante eso. Era física rota. Solté un grunhido bajo, un gemido ronco, y solté el freno de motor, encendiendo todas las luces de la cabina, buscando el interruptor que activa los faros auxiliares, esperando que esa explosión de luz blanca lo disolviera, lo regresara a ser un simple árbol o una bolsa de plástico atrapada en el aire. No se fue. Y al enfocar más, noté un detalle aún peor. Ya no me estaba mirando a mí a través del cristal, estaba mirando hacia arriba. Hacia el techo de mi caja, justo donde los cables de las luces de navegación se unen. Justo en ese instante, el tráiler se sintió diferente. No era un problema de motor, ni un falso movimiento de la carga. Era el peso. Sentí un jalón extraño hacia atrás, leve al principio, pero que me obligó a corregir el volante con un movimiento brusco. Era como si la carga,
Las 40 toneladas se hubieran vuelto 45 de repente. ¿Qué chingados quieres? Dije en voz alta, aunque sabía que el viento se llevaría mi pregunta. Tuve que bajar la velocidad a 100, obligado por esa resistencia inusual. El niño seguía allí, en el espejo, flotando y mirando el techo. Mi mente de trailero, siempre práctica, intentó buscarle la lógica mecánica. Un enganche suelto, un neumático reventado que no había sentido. Pero la ruta estaba vacía. Solo yo y el silencio. Y él. Fue entonces que recordé las historias. Las leyendas que nos contamos en las paradas de San Juan, cuando el café se acaba y el miedo empieza a entrar. Los cuentos no de la Llorona, sino de los caminantes. Los que se pegan a las cajas. Dicen que son almas que no quieren ir al cielo. O peor, que son demonios que el diablo manda para cosechar el agotamiento de los que viven en la carretera y la soledad de la noche. Intenté tocar el claxon. Nada. La bocina se quedó muda. Revisé rápido, moviendo el interruptor de aire. El manómetro marcaba presión correcta. Pero al presionar el botón, solo un soplido patético salió. Bloqueado. El pánico se instaló del todo. No podía avisar. No podía defenderme. Solo podía seguir manejando con esa cosa pegada a mi remolque. Decidí que tenía que parar, aunque fuera arriesgado. Si no podía dejarlo atrás, no tenía sentido seguir huyendo. Busqué la próxima curva. Tenía que ser en un punto donde pudiera ver bien al bajarme. Fui reduciendo la velocidad a 90, 80, 60. El niño, en el espejo, seguía quieto, como una cometa anclada a mi velocidad, esperando. Al llegar a una zona de baja visibilidad, una curva cerrada con maleza, vi una desviación pequeña, un camino de terracería abandonado que llevaba a un rancho fantasma. Frené bruscamente, el remolque chilló, la cabina se sacudió. Me orillé, deteniéndome de golpe. Mi respiración era un jadeo en el aire frío que entraba por la ventanilla. Apagué el motor. Silencio total, roto solo por el clic metálico del escape enfriándose. Y en ese silencio, con las luces aún encendidas, miré el espejo. El niño ya no estaba flotando. Estaba parado, justo detrás del último eje del remolque, dándole la espalda a mi cabina, con la cabeza gacha. Estaba quieto, y no parecía jadear ni respirar. Solo estaba de pie sobre el asfalto. Esperé 2 minutos que se sintieron eternos. Luego, con una lentitud desesperante, levantó la mano derecha y la apoyó en el metal sucio del remolque, como si estuviera sintiendo la vibración del cemento. El impacto fue sordo, como de una bolsa de arena cayendo. Sentí el golpe, incluso a esa distancia. Tenía que salir. O esa cosa iba a esperar hasta que me durmiera. Agarré la linterna Maglite debajo del asiento. Pesada, de metal, con la que le había reventado la nariz a un ratero hace años en Michoacán. Era mi única arma. Abrí la puerta con cautela. El aire frío me golpeó el rostro. Pisé el estribo y el caucho crujió bajo mis botas. Hice una pausa, escuchando. Nada. Solo grillos, la carretera vacía y mi propia respiración forzada. Salté al suelo, cerrando la puerta sin hacer ruido. Caminé lento por la pasarela metálica que une la cabina al remolque. Sentía que cada paso resonaba por toda la estructura. Mi sombra se proyectaba deforme sobre la tierra seca bajo la luz naranja de las lámparas del tráiler. Llegué a la esquina frontal del remolque. Miré alrededor, el corazón latiendo tan fuerte que creí que el niño lo escucharía. Él no estaba allí. Revisé el lado izquierdo. Nada. Me asomé por debajo de la caja, apuntando la luz. Solo suspensión, ejes y tierra. Se fue. Se fue a la chingada, pensé, sintiendo un alivio helado. Pero el alivio duró medio segundo. Me di la vuelta para regresar a la cabina, y fue cuando lo vi. No estaba atrás. Estaba adelante. Sentado en el cofre del camión, justo encima del logo de la marca, con las piernas cruzadas. Me miraba, ahora sin esa mueca de esfuerzo, sino con una expresión plácida y serena que era 10 veces más aterradora. La luz de mi linterna lo bañó de lleno. Pude verle la cara, no en un destello, sino de cerca. Piel de un tono ceniza, como la tierra seca. El pelo era una maraña oscura y sucia. Y esos ojos,
Esos ojos eran lo que no se me ha borrado. Eran demasiado grandes y completamente negros, sin blanco, solo un vacío que absorbía la luz de la maglite. Y, además, estaba sucio de algo rojo oscuro, como si acabara de comer baias silvestres. O algo pior. Di um passo atrás, tropezando com mis próprios pés. Ele não se movió, solo levantou um dedo delgado e señaló. No me señalaba a mí, sino al parabrisas. La condensación nocturna había dibujado un patrón en el cristal, y él apuntaba justo al centro, donde había escrito con el dedo Jalisco, mi destino. ¿Qué quieres? Logré decir mi voz, apenas un rasguño. Levanté la linterna a la altura del hombro, lista para golpear. El niño no respondió con voz. En cambio, se deslizó del cofre con una facilidad que desafiaba su propia anatomía, sin hacer el menor sonido al tocar el suelo. Y se acercó, arrastrando un pie ligeramente. Cuando estuvo a menos de 1 metro, noté el olor. No era el olor a niño sucio ni a tierra. Era un olor dulce y penetrante, como flores en descomposición y leche cortada. El hedor de algo que lleva demasiado tiempo muerto y húmedo. Mi mente estaba gritando que corriera, que lo atropellara si era necesario, pero mis pies estaban clavados en el asfalto. Era hipnosis del miedo. El niño extendió su mano cenicienta. No para tocar-me, sino para mostrar-me algo que sostenía. Era una muñeca de trapo, vieja y gastada, con solo un ojo de botón restante, y el vestido deshecho. En la muñeca no había nada especial, solo era una cosa vieja. Pero la cosa que él me estaba mostrando no era la muñeca. Era la mano de él que la sostenía. El niño tenía la piel rasgada alrededor de la muñeca, como si hubiera intentado cortarse el brazo. Pero no era sangre. Era lo que estaba dentro de la herida abierta. No había hueso ni tendones. Había madera, astillas de pino pulido que sobresalían moviéndose ligeramente con el aire. Era una marioneta, o una figura hueca. Y en ese momento, el aire se puso más pesado, la temperatura bajó de golpe, y escuché el sonido. No venía del niño. Venía de la caja detrás de mí. Era un golpe metálico sordo y rítmico. B-U-M. Bu-bem. Bu-bem. Como si alguien estuviera golpeando la pared interior del remolque tratando de salir. El sonido de la caja golpeada me sacó de mi estupor. Fue un miedo primario, diferente al terror sobrenatural del niño. Este era un peligro inmediato, físico, que me recordaba la fragilidad de mi carga. El cemento no se mueve solo. Retrocedi instintivamente, sin dejar de apuntar al niño. Él sonrió por primera vez. Una sonrisa amplia, revelando dientes minúsculos y afilados, y soltó una risita seca, como si estuviera raspando madera. Está despierta. Susurró, y su voz no era de niño, era una voz rasposa y vieja, como papel de lija. ¿Despierta quién? Dejé de pensar. Si había alguien golpeando mi tráiler, y el niño estaba ahí burlándose, esto era un atraco o una trampa elaborada. O las dos cosas. Olvidé la linterna. La apreté como un bate de béisbol y corrí hacia la parte trasera del remolque, dejando atrás al niño. Escuché su risa infantil y vieja a mis espaldas, pero no me detuve. Llegué a las puertas de acero. Eran gruesas, selladas con el precinto oficial de la cementera. Un candado de alta seguridad reforzaba el cierre. B-U-M, boom. Los golpes se hicieron más rápidos, más desesperados, y no venían del interior de la carga de cemento. Venían justo detrás de la puerta. Era un sonido hueco, el metal vibrando. Revisé el sello. Estaba intacto. El candado estaba cerrado. Si alguien estaba adentro, ¿cómo había entrado? ¿Y por qué esperar hasta la mitad de la noche? Me acerqué, poniendo la oreja contra el frío metal. Entre el silencio de la carretera, pude escuchar un jadeo rápido y superficial, y luego una voz femenina, débil, que gritaba algo ininteligible, como si tuviera la boca amordazada. Ayúdeme, sáqueme de aquí. Era real. Había una persona secuestrada o atrapada en mi carga de cemento. Mi primer pensamiento fue buscar el cortador de pernos. Estaba en la caja de herramientas bajo el tráiler. Tardaría 5 minutos en encontrarlo y otros 5 en romper el candado. Demasiado tiempo.
Estoy llamando a la policía, suéltenla. Grité hacia el aire, sabiendo que el niño me observaba. No la vas a soltar. Dijo la voz áspera y vieja detrás de mí. Ella te necesita completo. Me di la vuelta. El niño estaba a 10 metros, quieto. La luz del remolque lo iluminaba por detrás, haciendo que su cara estuviera en penumbra. Si no te vas, juro que te rompo el cuello. Le advertí, apretando la linterna. Ella se va a cansar de esperar. Dijo el niño apuntando con la muñeca de trapo al remolque. En ese momento, la persona dentro de la caja dejó de gritar. Hubo un silencio breve y aterrador. Y luego, un sonido distinto. No un golpe. Un rasguño. Eseshka. Eseshka. Como uñas largas y duras raspando el interior de la pared de metal, me acerqué a las puertas otra vez. ¿Estás bien? Responde. Grité. La respuesta llegó en un susurro, justo al lado de mi oído, un aliento helado que olía a ese dulce podrido. No puede responderte. Está ocupada. Giré, levantando la maglita y blandiendo el golpe con toda mi fuerza. El niño era rápido. Se movió con un giro antinatural como si no tuviera huesos, y mi linterna golpeó el aire donde su hombro debería haber estado. Perdí el equilibrio y caí de rodillas. La linterna rodó por el asfalto. Cuando levanté la mirada, el niño no me miraba. Miraba la muñeca de trapo que tenía en la mano. Y se rió de nuevo. Tienes que abrir la puerta. Tienes que ver lo que llevas. Es un trato. Me levanté, jadeando, buscando la linterna. No podía dejar que se acercara. Pero la presión de la caja era insoportable. Los rasguños se habían vuelto más lentos, pero más profundos. Y la voz de la mujer se había transformado. Ya no era un grito de auxilio. Era un gemido bajo y resonante, un cántico que parecía vibrar en el metal. Sentí que la carga se movía. Literalmente. El remolque se balanceó ligeramente sobre la suspensión, como si algo pesado se hubiera arrastrado de un lado a otro. El niño estaba jugando conmigo. Me estaba obligando a elegir. El miedo a lo que flotaba o el terror a lo que estaba encerrado en mi caja. Elegí lo que era real. Fui por la caja de herramientas. Tenía que abrir esa puerta. Abrir la caja de herramientas fue una maniobra ruidosa. Los pernos chirriaron. La tapa metálica golpeó el chasis. No me importó. Quería ruido. Quería distraer ese silencio horrible. Saqué el cortador de pernos, una cosa pesada y oxidada. Cuando me levanté, el niño ya no estaba en la oscuridad. Estaba justo al lado de la puerta de la cabina, observando mis movimientos. Sus ojos negros brillaron bajo la luz de los faros. ¿Te rindes?, preguntó la voz de Lilla. No le respondí. Caminé de regreso a la parte trasera. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la herramienta. El punto medio, primera gran virada / revelación. El cántico dentro del remolque había parado. Ahora solo había un sonido, el arrastre pesado y húmedo de algo que se movía lento. Y, lo peor de todo, un ruido que nunca había escuchado, el cemento. El cemento viene en bolsas de 50 kilos, paletizado y envuelto. Es un sólido. No hace ruido. Pero ahora escuchaba un sonido como de arena húmeda removiéndose, como si el piso de metal estuviera cubierto por una capa de barro pesado y alguien estuviera nadando en ella. Llegué al candado y abrí los brazos de la cizalla. El metal era grueso. Tendría que dar varios tirones. No te va a gustar lo que encuentres, dijo el niño, ahora justo detrás de mí. Estaba tan cerca que sentí el frío que emanaba de él. Cerré los ojos, ignorándolo. Clavé las cuchillas de la herramienta en el perno y apliqué fuerza. El crack metálico resonó en la noche. El candado se deformó, pero no cedió. Necesitaba más palanca. El niño soltó una carcajada que parecía salir de un pozo seco. Tanto esfuerzo para la nada. Me giré, furioso. Si esto era un secuestro, y si había alguien vivo dentro, el niño era un distractor. Solté el cortador. Agarré al chamaco del brazo, el que tenía la piel rasgada. Sentí la madera áspera bajo mis dedos. ¿Me vas a decir quién está ahí o te juro que te rompo en pedazos? Rugí. El niño no opuso resistencia. Su cuerpo era ligero, hueco.
Me miró, y la sonrisa desapareció. Había un dolor real en sus ojos. Un dolor viejo. ¿Quién está ahí? Repetí, sacudiéndolo. La que te está buscando. Dijo en un susurro. La que no tiene cemento. Esa frase no tenía sentido. Lo solté, confundido. El niño cayó al suelo, pero se levantó inmediatamente. Regresé al candado. Le di el segundo y definitivo corte. C-R-A-N-K. El candado se partió en dos. Aparté el trozo de metal roto, solté el precinto oficial y jalé la manija de la puerta izquierda. Estaba pegada. El peso de la carga se había movido. Tuve que empujar con el hombro. 1, 2, 3. La puerta cedió. La luz de las farolas entró en la caja. No vi cemento, no vi paletas, no vi bolsas. La carga había sido vaciada. La caja estaba casi completamente vacía, excepto por un montículo informe de tierra negra y húmeda acumulada en el centro del piso. La tierra llegaba casi hasta la mitad de la altura de la caja. Olía a pantano y, de nuevo, a ese dulzor podrido. Y sobre el montículo de tierra, en la cima, había una silueta. No era una mujer. O no del todo. Era alta, demasiado alta. Estaba desnuda, con la piel pálida, cubierta de barro seco y mojado. El pelo le colgaba, empapado, ocultando su rostro. La figura estaba encorvada, con la espalda en un ángulo roto. Sus brazos, larguísimos y delgados, estaban clavados en la tierra, sosteniendo su peso mientras miraba hacia la puerta abierta. La mujer no tenía piernas. Desde la cintura era solo un tronco que se hundía en el montículo de tierra, como un árbol podrido. Y de su boca, ahora abierta en un silencio que helaba más que cualquier grito, salía un chorro espeso y lento de cemento fresco, que caía sobre la tierra con un sonido pegajoso. Esa era la carga. Esa era la mujer que había estado golpeando. Di un grito ahogado y me hice hacia atrás, tropezando con la puerta de acero que aún colgaba. La figura se enderezó. El movimiento fue lento, doloroso. La piel ceniza que cubría su pecho se estiró de forma grotesca. El chorro de cemento cesó, dejando la boca manchada de gris. Cuando levantó la cabeza, vi su rostro. Estaba desfigurado por el fango, pero los ojos, hundidos y grandes, me miraron con una inteligencia antigua y malvada. No eran ojos de víctima, eran ojos de depredador satisfecho. «Llegaste», dijo, y su voz no era la que había escuchado antes. Era grave, como dos piedras moliéndose, y resonó en el vacío de la caja. Miré a mi alrededor, desesperado. El niño, el maldito niño, ya no estaba detrás de mí. Había desaparecido. La mujer, esa cosa semihumana clavada en la tierra de mi remolque, levantó una mano y señaló. No me señaló a mí, señaló la puerta derecha del tráiler, la que seguía cerrada. El otro. Él te lo trajo. Estaba hablando de mi carga, el cemento, el negocio que me daba de comer. Ella extendió el brazo hacia mí. La distancia era de unos 5 metros, pero el brazo parecía alargarse, los dedos se extendieron como garras. Instintivamente, retrocedí un paso y cerré de golpe la puerta izquierda. El C-L-A-N-K, metálico, me dio un segundo de tregua. Ahora estaba entre la puerta y la cabina. No tenía arma. Mi única opción era correr. Corrí hacia el frente, sintiendo el aire espeso y pegajoso detrás de mí. Cuando llegué a la cabina, salté al asiento del conductor, poniendo llave y asegurando la puerta antes de siquiera pensar en encender el motor. Mis manos eran gelatina. El camión, inmóvil en el camino de terracería, permanecía en un silencio tenso. Miré por los retrovisores. La parte trasera del remolque seguía cejada. Nada visible. Pero sabía que no había terminado. Si esa cosa había podido convertir mi carga de cemento en un montón de tierra, y ella misma, no iba a desaparecer por un simple portazo. Encendí el motor. El diésel cobró vida con un rugido reconfortante. Puse primera y solté el embrague, girando el volante para volver a la carretera. Tenía que irme. Justo cuando las llantas traseras tocaron el asfalto, algo golpeó la parte trasera de la cabina.
M. Fue un impacto masivo, como si una bola de demolición hubiera golpeado el remolque. Sentí el golpe en la parte baja de mi espalda. El camión se sacudió violentamente. Miré por el retrovisor lateral. La puerta trasera izquierda, la que acababa de cerrar, estaba abierta de nuevo. Y la criatura estaba a medio salir. Se había arrancado del montículo de tierra, o la tierra se había caído de ella. Ahora estaba colgada de la orilla del remolque, usando sus brazos desproporcionadamente largos, moviéndose como un simio enfermo. La parte inferior de su cuerpo, ese tronco sin piernas, se balanceaba inerte. Y estaba avanzando, arrastrándose hacia la cabina. Aceleré, pero el tráiler ya no respondía igual. El peso extra, ese jalón que había sentido al principio, había vuelto. Era inmensa la resistencia. El velocímetro se clavó en 70. La criatura ya estaba en el techo del remolque, avanzando a 4 patas. El sonido era horrible, uñas raspando metal y el golpeteo del tronco seco. Estaba llegando a mi lado. Sabía que si llegaba a la cabina, me arrancaría el cristal. Entonces la vi en el espejo superior. Estaba justo encima, a unos metros, acercándose a toda velocidad. El barro y el cemento escurrían de su cuerpo y manchaban el techo del tráiler. No podía frenar. No podía parar. Tenía que llegar a alguna parte con gente. «Muévete, pinche cacharro», grité al motor. Pero el motor no era el problema. Era el lastre. Y el lastre me estaba mirando desde el techo. El terror me dio un golpe de claridad. Si el motor no podía con el peso, tenía que deshacerme del remolque. Era una locura. Desenganchar la caja a 70 kilómetros por hora en medio de la nada. El tráiler se desviaría, reventaría. Pero no tenía opción. Estaba conduciendo una trampa. Miré hacia el tablero. El interruptor del freno de remolque. No podía usarlo para detenerla, pero sí para mantenerla anclada mientras la liberaba. Mientras mis ojos estaban en el panel, la criatura había avanzado. Sentí un R-A-A-S-P fuerte justo encima de mi cabeza, y una sombra masiva se proyectó en el parabrisas. Estaba en el techo de la cabina. Un C-R-A-C-K resonó cuando algo pesado golpeó el techo. No era solo metal. Era el sonido de un golpe con intención de romper el revestimiento. Tenía que ser rápido. Maniobré con una mano. Presioné el botón de liberación de la quinta rueda. Esto desengancharía el remolque. Pero la quinta rueda no se libera bajo carga. Necesitaba hacer un movimiento lateral violento para que el peso se redistribuyera y el perno maestro pudiera deslizarse. Giré el volante bruscamente a la izquierda. La cabina se inclinó, el remolque rugió, pero se mantuvo enganchado. La criatura aprovechó el movimiento. La ventana del lado del pasajero explotó. No un vidrio roto, sino una implosión de cristal que llenó la cabina de fragmentos y aire frío. La mano de la criatura entró. Era pálida, larga, y estaba cubierta con ese cemento húmedo. El brazo se estiró hacia mí. Giré de vuelta, a la derecha, con toda la fuerza. El remolque se bamboleó peligrosamente. C-R-A-N-K. El sonido del enganche liberándose fue música para mis oídos. El tráiler, ahora libre, continuó recto por la inercia, mientras mi cabina giraba violentamente. Presioné el freno de motor y aceleré para separarme rápidamente de la caja que ahora se movía sin dirección. Miré por el espejo. La caja, con la criatura aún aferrada al techo, se deslizaba por el asfalto. Se fue desviando lentamente hacia la izquierda, chocó contra la valla de contención y rebotó. El impacto fue brutal. El metal se arrugó, las luces se apagaron. La caja se volcó, soltando el montículo de tierra negra y cemento a lo largo de la carretera. Me detuve a 200 metros de distancia, temblando, observando el desastre. La cabina estaba a salvo, pero destrozada en el lado derecho. Vi el montículo de tierra esparcido, la puerta abierta de la caja y los restos de cemento. Y entonces lo vi, la criatura. No estaba entre los restos, estaba parada. En el centro de la carretera, de espaldas a mí. Pero ahora tenía piernas. No eran piernas normales. Eran largas, esqueléticas, formadas por la misma tierra negra, con capas de cemento fresco.
Los pies eran planos y anchos, como pezuñas gigantes, y el proceso no parecía haber terminado. Podías ver la tierra agitándose alrededor de sus tobillos, mientras el cemento se solidificaba y tomaba forma. Se giró lentamente para mirarme. Había crecido. Era casi tan alta como mi cabina. Ya no estaba atada a mi tráiler. Se había liberado. Y estaba bloqueando mi camino. Encendí los faros altos, desesperado. La luz bañó su figura. Y entonces vi al niño. Estaba junto a los pies de la criatura. Se había quitado la ropa sucia, revelando el cuerpo de madera. Estaba usando sus pequeños brazos para alisar el cemento en las piernas de la criatura, como un escultor terminando su obra. El niño era el constructor, el que preparaba el terreno para lo que venía. La imagen era de pesadilla. El tráiler reventado a un lado, la tierra esparcida como un vientre abierto, y esa cosa de cemento y barro parada, con el niño de madera dándole los toques finales a sus piernas recién formadas. La criatura levantó la cabeza y emitió un sonido. No era un grito de auxilio, ni el rugido de un monstruo. Era un silbido bajo y constante, un sonido de succión. El niño, terminando su tarea, se puso de pie, dio una palmada a la pierna de cemento y miró hacia mí. La cosa gigante en el centro de la carretera empezó a caminar. Lento, un paso a la vez, el cemento y la tierra rechinando bajo su propio peso. Cada paso era una sentencia. No podía dar la vuelta con la cabina. Era demasiado estrecho. Y si intentaba pasar por el lado, la criatura era tan ancha que me destrozaría. Mi única oportunidad era la que me quedaba, la velocidad y el metal. Puse reversa. La cabina protestó. Di marcha atrás 100 metros, ganando distancia. El motor diésel rugía, pero mis manos en el volante estaban firmes. El miedo extremo ya había pasado. Ahora era adrenalina pura, necesidad de sobrevivir. Pisé el freno de golpe. La criatura había caminado quizás 30 metros, acercándose al punto donde mi tráiler se había volcado. Puse primera y pisé el acelerador hasta el fondo. 100 kilómetros por hora. Iba a chocar. Iba a pasar por encima. El motor aullaba en el silencio de la noche. Sentí cómo la cabina se estremecía mientras ganaba velocidad. O la destruía, o me destruía. A los 50 metros de distancia, la criatura se detuvo. Abrió sus brazos enormes, como si estuviera esperando un abrazo. Su rostro, cubierto de cemento, era una máscara horrible e inexpresiva. El niño se apartó de sus pies, corriendo hacia la cuneta. A 20 metros, cerré los ojos por un instante, esperando el impacto. El golpe fue catastrófico. No contra una pared, sino contra algo blando y pesado, como carne y roca al mismo tiempo. El parabrisas se reventó con el impacto. El airbag explotó, dándome un puñetazo en la cara. La cabina se inclinó bruscamente. El metal chilló al arrancar algo del cuerpo de la criatura. Luego, un golpe ensordecedor cuando mi lado derecho chocó contra el asfalto. El mundo se detuvo, girando sobre su eje. Ruido de metal retorciéndose, el olor a diésel y quemado. Cuando el movimiento cesó, la cabina se había detenido. Estaba de lado, el motor seguía encendido, pero con un sonido moribundo. Me quité el cinturón de seguridad, el cuerpo adolorido. Estaba aturdido, pero consciente. Me arrastré fuera por la ventanilla rota del lado del conductor. Caí en la maleza. Ignorando el dolor, me levanté. Lo primero que vi fue la cabina, destrozada, el lado derecho aplastado. Luego miré hacia la carretera. La criatura no estaba. Solo quedaba un cráter en el asfalto y un rastro de tierra y cemento fresco que se perdía en la oscuridad del monte. La había golpeado. La había destruido. Respiré hondo. Había sobrevivido. La adrenalina empezó a bajar, dando paso al pánico por el papeleo, el seguro, la policía. Pero, sobre todo, por el horror de lo que había visto. Justo en ese momento, escuché un ruido suave. El niño. Estaba sentado en la vala de contención, a unos metros de mí. Me miraba, sonriendo con su boca de dientes pequeños. Y en su mano, no llevaba la muñeca de trapo, llevaba mi termo. El termo de café que había dejado en el portavasos de la cabina. ¿Te vas?, preguntó la voz áspera. No le respondí. Me alejé, cojeando,
buscando mi teléfono, intentando alejarme de ese lugar maldito. Mientras me alejaba, escuché al niño hablar de nuevo. Ella no quería tu cemento. Quería tu viaje. Me alejé cojeando, sin mirar atrás, el sonido de su risa seca picándome la espalda. No me atreví a preguntarle qué significaba eso de que quería mi viaje. Solo importaba sobrevivir al siguiente paso, a la próxima respiración. La policía tardó 2 horas en llegar. Encontraron la cabina destrozada y el remolque volcado. Explicar lo que había pasado fue imposible. Hablé de un animal grande, de una pérdida de control. No mencioné al niño que corría a 90 kilómetros por hora ni a la mujer de cemento. Me llevaron al hospital para suturarme el golpe de la bolsa de aire y la docena de cortes por el parabrisas. Estuve 2 días bajo sedantes, sintiendo que la tierra y el cemento se me pegaban a la piel. Cuando me dieron de alta, la compañía de seguros ya estaba investigando. Lo primero que me dijeron fue que el remolque estaba intacto antes de volcar. El sello y el candado, que yo había roto, se encontraron intactos en el suelo, junto al camión. Me acusaron de fraude y de haber intentado desaparecer la evidencia de un cargamento robado, aunque en el inventario no faltaba ni una bolsa de cemento. Me despidieron. Perdí la licencia. Un mes después, ya estaba en mi casa, en un barrio tranquilo de Guadalajara, tratando de olvidar el olor a barro y podredumbre. Una mañana, estaba leyendo el periódico. Una pequeña nota en la sección de sucesos. Un tráiler volcado en la ruta Querétaro-Jalisco. Misma zona, 100 kilómetros más adelante de donde me pasó a mí. Un camión de una compañía rival, que transportaba tierra y material de jardinería. Según la nota, el conductor había desaparecido sin dejar rastro, y la cabina estaba intacta, pero el remolque había sido encontrado abierto. La policía no sabía qué buscar, pero algo me picó la curiosidad. Llamé a un viejo contacto en la judicial de Querétaro. Le hablé de la nota. Le pedí un favor, algo que nadie más preguntaría. Había algo raro en la tierra de la caja. Mi amigo tardó un día en llamarme. Su voz era seria, baja. Mira, no sé qué demonios estaban cargando. Dicen que es tierra común, pero los forenses encontraron trazas. Arena de río y tierra negra, sí, pero también rastros de cal viva. Y algo que parece ser un aglutinante, ¿sabes? Algo que reacciona con el agua. Cemento. Pregunté, sintiendo un escalofrío en la médula. Sí, cemento. Pero lo más raro, continuó, es que encontraron esto. Me mandó una foto a mi celular. Era el hallazgo de la policía en el remolque abandonado. Una muñeca de trapo, vieja y sucia, con un solo ojo de botón. Estaba apoyada cuidadosamente sobre el asiento del conductor, como una ofrenda. El niño no quería mi cemento, ni la criatura quería mis piernas. Querían el vehículo. Querían un nuevo viaje. Me di cuenta de lo que había pasado. Yo había sido el transporte, la herramienta. El niño y la mujer eran parte de una leyenda, el castigo de la carretera que viaja de camión en camión, buscando siempre el próximo conductor para liberar su carga. Mi accidente había sido la liberación. Y la muñeca era la señal de que alguien más, el camionero que transportaba tierra y cal, había recogido el testigo. No volví a manejar. Un mes después de la llamada, estaba tomando una cerveza en mi patio, intentando sentirme normal. El sol brillaba, había ruido de vecinos. Todo era paz. Me levanté para ir por otra cerveza, y al pasar frente al espejo del recibidor, me detuve en seco. Me miré de cerca. Me vi pálido, ojeroso. Me toqué la muñeca. Aún sentía el dolor de la madera del niño. En el reflejo del cristal sobre mi hombro, pude ver la calle a través de la ventana. Un camión. Un tráiler de otra compañía, rojo brillante, cargando bolsas de cemento. Iba lento. Y junto a la cabina, justo al lado del espejo retrovisor del conductor, había una pequeña sombra gris corriendo. Parecía un perro, pero la velocidad era antinatural. Iba a 90.